que vive. Génesis capítulo 12, versículo 1 al versículo 4. Cuando usted lo tenga, me indica con amén. Leamos, la Biblia dice, y honramos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Versículo 4, y la Biblia dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió, dice la Biblia, de Harán. Oramos al Señor, ¿qué le parece? Y le decimos: buen Dios y Padre, Dios de gracia, de amor, de bondad y de verdad. Señor, una vez más, Señor, estamos agradecidos por la oportunidad que nos permites estar en tu casa. Te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta noche a poder, Señor, disertar tu palabra, hablarla con denuedo, hablarla, Señor, con unción. Señor, que tu palabra llegue al corazón, a la mente. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Te rogamos y te pedimos que nos bendigas en esta preciosa hora en Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, tenga la amabilidad. Gloria al nombre de Jesús. Yo hoy quiero hablar bajo el tema: el reto trae bendición. El reto de la vida trae bendición. Cuando hablamos de este tema, que es interesante, vemos en la Biblia como el pasaje que hemos considerado, y si usted notó en este pasaje de la Biblia que el Señor le dijo a Abraham que si él obedecía al reto que él estaba haciendo, iba a ser bendecido. Amén. Recuérdese que aquí no solo hay una promesa, hay una bendición. Porque el Señor le dijo: te bendeciré, le dijo. Pero había una condición. ¿Y cuál era la condición? De salir de la casa de su padre. Pero bueno, la Biblia nos enseña aquí rápidamente que no fue solo el que salió con su esposa. Aunque aquí la Biblia nos enseña que tenía la edad de 75 años Abraham, y cuando él sale, la promesa era para él, pero incluyendo a su esposa, porque recuérdese que aunque el Señor le hubiera dado hijos sin mujer, pero no era el caso, tenía que haber mujer, tenía que tener su compañera, que decir que la bendición era también para la esposa. Pero vemos que tenía que salir conforme el Señor le había mandado él y su esposa. Pero vemos que no fue solamente él el que salió. Aquí leímos, y más adelante también se encuentra donde dice la Biblia que el padre Taré y el sobrino que fue Lot se le pegaron y salieron con él rumbo, y como conocemos la historia, sin saber a dónde iban, porque la Biblia nos enseña de que Abraham le creyó a Dios sin saber, dice la Biblia, a dónde iba. Pero bueno, hoy no queremos hablar de esa historia, queremos solamente tocar una parte importante. Y es, hermano, el reto que la vida a nosotros nos da. Porque la vida, mis amados hermanos, es de retos. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando hablamos de reto, la definición de reto es un desafío. Y cuando hablamos de desafío, es una cosa o es algo que alguien se propone como un objetivo. Quiere decir de que cuando nosotros tenemos retos en la vida, es cuando nosotros nos los proponemos. Quiere decir de que yo no voy a tener retos en la vida si yo no me los propongo. En otras palabras, tenemos que tener metas para poder caminar. Una persona que no tiene metas, una persona que no tiene retos en la vida, no sabe para dónde va, no sabe quién es, no tiene objetivo. Una persona sin objetivo tiene la brújula perdida. No, y este no es el caso. El caso es de que tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener
un objetivo. Pero hablemos de la vida, porque la vida es interesante a la vida nuestra. La vida está llena de retos, ¿sabía usted eso? Y la vida, como está llena de retos, eso a nosotros nos debe y es motivación a la vida de cada uno de nosotros. Quiere decir que si no hay retos en la vida, muchas de las veces, fíjese que los retos nos motivan a nosotros tener una calidad de vida. Si no hay retos en la vida, muchas de las veces no tenemos una calidad de vida. Entonces, los retos nos motivan a poder llegar a ser alguien en la vida. Cuando hablamos de retos, voy a usar un ejemplo, un símbolo para poder entender un poquito más esta parte que quiero rápidamente hablar con ustedes. Y hablemos de una montaña y hablemos de un alpinista. Una montaña que esto significa la vida o los retos de la vida. Un alpinista es el ejemplo de la persona normal que emprende un camino hacia lo que es la vida. Todos en esta vida, un día nosotros nacimos, no nos enseñaron de que la vida tiene retos. En el camino nos hemos dado cuenta que los retos de la vida muchas de las veces nos han hecho llorar, nos han hecho retroceder, nos han hecho pararnos o nos han hecho reflexionar por algún momento de la vida. Pero cuando hablamos nosotros de este punto que es interesante, una persona que no tiene la experiencia de alpinista o de subir a una montaña se va a encontrar con grandes problemas. La inexperiencia de la persona lo va a hacer probablemente lastimarse en el camino, se va a poder tal vez doblar un pie, probablemente se va a torcer un brazo, va a terminar lastimado, adolorido, porque no tiene la experiencia. Pero una persona que su vida ha sido de alpinista o ha practicado este deporte, es una persona que sabe y conoce los momentos, cómo va a caminar en esa montaña, cómo le va a dar la vuelta, por dónde se va a subir, cómo va a encajar los clavos, qué cuerdas va a usar, qué ropa va a usar y qué es la condición que tiene. Quiere decir que una persona que tiene y conoce este deporte y que le gusta esta clase de vida, la disfruta esta clase de vida. Una persona que nunca ha tenido la experiencia y que trata la manera de subir un monte sin protección, sin la ropa adecuada o la herramienta necesaria, se va a encontrar con grandes sorpresas en el camino. Cuando hablamos nosotros aquí, tenemos que entender 3 puntos bien importantes. Los retos de la vida se superan, número 1, en orden, número 2, en la voluntad y número 3, en la perseverancia. 3 cosas bien importantes: el orden, el valor y la perseverancia. Para nosotros poder tener una calidad de vida y poder nosotros superar los retos de la vida, número 1, no quiero entrar en detalles, solamente quiero marcarlo, y es el orden. Muchas de las veces el desorden en la vida del ser humano lo lleva al fracaso, menos cuando no está la voluntad para poder hacer las cosas importantes de la vida, menos, ¿verdad?, si no existe la perseverancia. La perseverancia son una de las cosas importantes en la vida. Hoy hemos considerado un pasaje en Génesis capítulo 12 y en el versículo 1 al versículo 4. Y podemos entender que Abraham aceptó el reto de ser bendecido. Abraham aceptó el reto de ser bendecido. ¿Quién no va a aceptar ese reto de ser bendecido? Yo hago la pregunta, por favor no me responda. ¿Cuántos aquí quieren ser bendecidos? Yo pienso que todos levantaríamos la mano y dijéramos amén. Yo quiero ser bendecido más de lo que soy. Pero entendamos una parte, aquí hay un reto. Para poder ser bendecidos tenemos que aceptar el reto. Abraham aceptó el reto y al final de la jornada lo hizo ser bendecido. Nadie puede ser bendecido si no acepta el reto. Estamos aquí en esta noche. La vida nos da sorpresas, sí, la vida tiene retos, pero al final tiene bendición. Especialmente hoy nosotros como cristianos, como hijos de Dios.
nosotros como hijos de Dios tengamos que entender que todo lo que emprendamos en la vida, Dios siempre ha prometido estar con nosotros y ha prometido nunca fallarnos a la vida nuestra. Pero veamos en la Biblia, porque la Biblia está enriquecida de grandes historias de personajes que hicieron el reto que Dios les puso. Estamos hablando de la iglesia, estamos hablando del pueblo, y el ejemplo que tenemos bíblico es de personajes que, a pesar de la circunstancia en la que vivieron, aceptaron el reto que Dios les marcó. Y para ello tenemos, por ejemplo, Jueces capítulo 6 y el versículo 12 hasta el versículo 16. Jueces capítulo 6 y el versículo 12. Y leamos un pasaje muy conocido y de un personaje que la Biblia nos habla, y su nombre fue Gedeón. La Biblia dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo Jehová: está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos has sobrevenido todo esto? ¿Y de dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Y mirándole Jehová le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entendamos la historia de Gedeón rápidamente. La Biblia nos enseña que Gedeón era menor de los hijos y eran pobres, dice la Biblia. Y no solamente eso, estaban en un grande problema porque los madianitas estaban apoderándose de todo lo que ellos tenían para sobrevivir. Y eso era un problema que tenían. Ellos estaban siendo vituperados por el enemigo. Ellos estaban siendo maltratados por el enemigo. Era algo que no era fácil vivirlo como lo estaban viviendo esta gente en esos entonces. Mas la Biblia nos enseña que Dios se le apareció a través del ángel, dice la Biblia aquí, y que le habló a Gedeón y le dijo: varón esforzado, y le dijo que él lo iba a enviar y aquí y allá y que iba a hacer con él muchas cosas. Pero vemos aquí a un Gedeón, vemos aquí a un personaje, vemos un joven aquí que comienza de una manera con temores, comienza con preguntas y comienza a cuestionar la parte de la voluntad y del poder y de la gracia de Dios, porque le marca de la salida de los padres en Egipto, pero de una manera diciéndole: pero de todo esto, ¿de qué a nosotros nos ha servido? No nos ha servido para nada todo esto. Mas él muestra su temor viendo la circunstancia y cuestiona y pregunta. Y le dice a Dios de que es imposible, en otras palabras, que con él no cuente. Pero al final de la historia vemos que con temores y con un montón de preguntas, Gedeón acepta el reto. Y vemos el final de la historia de Gedeón, que Gedeón fue bendecido, hermano, por aceptar el reto del Señor. A veces, hermano, nosotros como iglesia y como hijos de Dios, en la vida que hoy estamos viviendo y estamos enfrentando todos los días, y todas las injusticias y todos los problemas sociales y los problemas climatológicos, los problemas, hermanos, financieros y todos los problemas que puedan existir en el mundo, mis amados hermanos, a veces como si nosotros como hijos de Dios, no como personas, sino como hijos de Dios que conocemos la verdad, que conocemos a Dios, que conocemos el poder de Dios, que conocemos que Dios es grande, que conocemos la gracia y la misericordia de Dios. A veces nosotros, hermanos, como si
como si por un momento nos turbamos en poder emprender el reto que Dios nos ha puesto a nosotros al frente. Y como le dijo el Señor a Josué, solamente te mando que te esfuerces y seas valiente. Es todo lo que el Señor pide a nosotros, hermano. Es sencillo, que nos esforcemos y que seamos valientes. Usted dirá, bueno, pastor, ¿se escucha sencillo? Sí, se escucha sencillo. Y muchas de las veces, hermano, en esa cosa tan sencilla, a veces nosotros claudicamos, porque para mantenernos fieles, hermano, cuesta. Pero cuando nosotros, nuestra confianza no está en la mano del hombre, cuando nuestra confianza no está en la mano, hermano, del lugar o de lo que estamos viviendo, si nuestra confianza está en la mano de Dios, hermano, nosotros vamos a superar y vamos a caminar en el nombre de Jesús. Porque recuérdense que esto no es por voluntad de hombre, esto es por voluntad de Dios. Dios al que quiere, hermano, pone, y al que quiere quita. No es del que quiera, sino del que Dios, dice la Biblia, tiene misericordia, hermanos. No es por guapo, no es por grande, no es por esbelto, no es por fornido, no es por la calidad, hermano, de sangre que tenga, no, sino es por la gracia y misericordia de Dios que nosotros estamos en pie, hermano. Nosotros estamos hoy de pie porque a Dios así le ha placido, hermanos. Por eso que hoy nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios. Y tenemos que nosotros, hermanos, como hombres y mujeres valerosas de Dios, cada día emprender el reto que Dios ha puesto al frente de nosotros. Ahora yo hago la pregunta, ¿qué reto el Señor le ha puesto a usted al frente? ¿Qué retos son los que Dios nos ha dado, nos ha puesto a nosotros? ¿Cuáles serán estos retos? ¿Será hablarle más de Cristo a alguien? ¿Será leer más la Biblia? ¿Será orar más? ¿Será congregarnos más? ¿Será ayudar al prójimo? ¿Cuáles serán esos retos que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermanos? Sacarnos esa mentalidad negativa, sacarnos esa parte de la vida que nos estorba, el serle fieles a Dios, el ser ordenados, el caminar bajo la voluntad no nuestra, sino la voluntad de Dios. ¿Cuáles serán esos retos? ¿Será el que seamos permanentes en la voluntad de Dios, hermanos? ¿Cuáles serán esos retos que nosotros Dios nos ha marcado en la vida, hermanos? Tenemos un ejemplo grande en la Biblia y yo termino en esta noche. Y el ejemplo más grande que tenemos en la Biblia es de la persona y del modelo ejemplar a la vida nuestra, y es de la persona del Señor Jesús. Que la Biblia dice que dejó su trono de gloria para poder venir y habitar entre los hombres. Y como dice la carta a los Filipenses, mis amados hermanos, en el capítulo 2 y en el versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente, y dice la Biblia, y obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. El Señor no tenía necesidad de venir a la tierra. El Señor no tenía necesidad de morir en la cruz. El Señor no tenía necesidad de dejar su trono de gloria para venir y ser humillado por el hombre. El Señor no tenía necesidad de venir a pasar frío ni hambre. El Señor no tenía necesidad, hermano, para que lo acusaran de ladrón, ni mucho menos para que dijeran que demonios tenía, hermano, el Señor. El Señor no tenía ninguna necesidad, mas sin embargo vemos, hermano, que por amor Él se sujetó al venir a hacer una obra, que un reto, hablemos del reto que se le puso y se le marcó para poder venir a la tierra y morir en la cruz del Calvario. Y la Biblia dice que lo hizo para poder redimir al hombre. Por eso que la Biblia dice que se le dio nombre que es sobre todo nombre, en el cual, dice la Biblia, se doblará toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún de los que están debajo de la tierra. Quiere decir
que cuando nosotros cumplimos el reto que el Señor nos pone en la vida, recuérdese que siempre habrá bendición. Siempre el reto trae bendición. El reto que Dios nos pone, siempre tendremos bendición. Sirvamos pues al Señor con gozo, con alegría, porque todo a su tiempo, hermanos, tendrá y traerá su recompensa. No terminemos, no dejemos de hacer el bien. La Biblia dice, porque muchos en aquellos tiempos hospedaron, hermano, ángeles, sin saber ellos que eran ángeles. Sigamos pues haciendo el bien, bendigamos y cada día amemos a Dios de todo corazón. Que el Señor les bendiga en esta preciosa hora. Pongámonos sobre nuestros pies.